Romanos 9:30 hasta el 10:5. Hasta el 10:5. Bien. Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, está hablando sobre la elección de Israel y sobre la elección de nosotros como pueblo suyo por medio de la aceptación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre amado, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te necesitamos. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tu orden, Padre Santo. Necesitamos tu ley. Padre, en el nombre de Jesús, mire esta palabra que vamos a leer, Señor. Bendícela a nuestros corazones. Danos entendimiento para traerla, para discutirla, para entenderla, Señor. Y para guardarla en nuestro corazón, Señor amado, de tal manera que no haya, Señor amado, en nosotros ningún tipo de confusión, Señor amado, ni duda de lo que tú quisiste decirnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Así que comenzamos en el versículo 30 a hablar sobre lo que es la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Y el tópico cubre desde el versículo 30 hasta el 21. Por tanto, no vamos a estar discutiendo más allá del 5 en el día de hoy para poder cogerlo con calma. ¿Okay? Y dice el 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Vamos a hacer una pausa, vamos a tomarlo hasta ahí. ¿Qué pues diremos? Pablo pregunta tantas veces en esta carta, ¿qué pues diremos? Porque es una carta explicativa, porque es una carta que está haciendo clara la doctrina del Evangelio. Y él comienza diciendo, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles que eran idólatras, los gentiles que eran pecadores, que no tenían conocimiento de lo que era Dios. Vamos a acordarnos de cuando Pablo está entrando al Partenón, que lo que ve diferentes nichos para los dioses, y había un nicho vacío que decía al Dios no conocido. ¿Ve? Y así de idólatras eran todas estas personas del mundo que Pablo estaba evangelizando. Y dice que, por eso que él dice que ellos no iban tras la justicia, ellos no sabían ni siquiera que necesitaban la justificación por medio de Cristo. Pero dice aquí que han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La ley tiene el propósito de convertirnos en personas justas. La ley, como dice aquí, que Israel procuraba, lo vamos a leer con más calma cuando lleguemos al texto, pero dice que ellos estaban buscando la justicia que era por medio de la obediencia a la ley, pero nosotros hemos estudiado todos estos capítulos que por medio de la ley
no era posible alcanzar la justicia, alcanzar un estado de limpieza delante de Dios. ¿Por qué? Pablo lo explica en los versículos 6, 7 y parte del 8. Porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que se levanta contra Dios y solamente por el Espíritu Santo podemos nosotros vencer esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice que los gentiles no estaban buscando ser justificados delante de Dios. No sabían ni siquiera que había un Dios que quisiera justificarlos, ¿verdad? Pero dice que ellos han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. ¿En qué? La fe en que la obra de Cristo en la cruz ya pagó por mis pecados. Creer en que Cristo sobre la cruz recibió mi castigo y que ya esa deuda yo no la tengo que pagar delante de Dios. Y que a cambio de mis pecados Jesucristo me dio su vida eterna. Y ahora yo tengo vida eterna en Cristo y mis pecados han sido completamente perdonados. A eso a lo que se refiere que hemos hallado justificación. A eso a lo que se refiere que hemos encontrado la justicia que es por fe. ¿Por fe por qué? Porque cuando usted se le predicó a Cristo, usted creyó con fe, con confianza en su corazón que ese mensaje de que Él había perdonado sus pecados en la cruz era cierto. Y usted lo recibió y lo confesó con su boca. Y dijo con su aceptar a Cristo como Salvador, usted dijo: yo creo que Cristo perdonó mis pecados en la cruz, yo creo que Cristo me limpió de mis pecados y por ende ahora soy justo, creo que soy justo. ¿Ve? De modo que se cumple lo que Pablo decía, que hemos sido justificados con la justicia que es por fe, por fe. Pero fíjense entonces, Pablo continúa diciendo más: Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque estaban buscando hacerse limpios ellos mismos a través de sus obras. ¿Ok? Como dice Pablo en el 32, porque iban tras esa justicia, pero no por fe, sino por obra de la ley. Se creían que meramente obedeciendo la ley y haciendo obras que obedecieran la ley iba a salvar sus vidas, cuando realmente la ley no era suficiente para salvar la vida de nadie. Y entonces dice aquí que vamos a leer el 32. Dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando los judíos se encuentran con la doctrina de Cristo, de que Cristo viene a perdonar nuestros pecados, se escandalizan. Se escandalizan, y lo podemos ver cuando Jesucristo perdonó al paralítico por sus pecados en casa de Pedro. Vemos que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, y que los fariseos y los escribas se escandalizaron y dijeron: este blasfema. ¿Cómo es posible que este hombre hable de que él puede perdonar pecados? Pero perdonar pecados solamente puede Dios. ¿Ve? Y al estar los judíos tan
arraigados a la ley y a sus costumbres y a sus creencias, eso les impidió recibir por fe que Cristo era el Salvador y que Cristo sí tenía poder para perdonar pecados y que Cristo sí nos iba a perdonar a todos a través de su obra en la cruz del Calvario. Y dice que tropezaron contra esta doctrina, tropezaron contra esta enseñanza. Les fue tropiezo, en vez de ser un peldaño de ayuda, una roca en la que pudieran apoyarse para subir y recibir esa justificación que es por la fe, se aferraron a la ley y dice que no la alcanzaron, no alcanzaron esa salvación que es por la fe, como está escrito, verso 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se está refiriendo? Fíjense que primero habla de una piedra de tropiezo y de una roca de caída, y luego empieza, cuando continúa el verso, dice, el que creyere en él. Está hablando de una persona. Esa roca es una persona. Esa piedra es una persona. Ese él es la persona de Cristo. ¿Ok? Y como es la persona de Cristo, todo el que cree en Cristo y que por fe ha perdonado nuestros pecados, todos esos no serán avergonzados. Pero para los de el pueblo de Dios que no quisieron creer, sino que quisieron confiar en la ley como su método de salvación, dice que les fue piedra de tropiezo y roca de caída. No porque él quisiera hacerlos tropezar, no porque él quisiera que su pueblo tropezara y cayera, sino porque sus duros corazones no aceptaron la doctrina, la enseñanza y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que tropezaron con esta ley del nuevo perdón, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de las buenas noticias. Tropezaron con todo eso y se cayeron. Y se les hizo, todavía hoy se les hace difícil creer en Yeshua, en Jesús, el Mesías, ¿verdad? Entonces continuamos con el 10.1. Y dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo, hermano, en realidad, de verdad, yo quiero que Israel se salve. Yo quiero que Israel reciba salvación. Y mi oración es para que ellos también sean salvos. Y escuchen bien lo que dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Claro que tenían celo de Dios. Tenían celo de Dios. ¿Qué significa celo de Dios? Pues que eran celosos con las cosas que tenían que ver con Jehová, con los 10 mandamientos, con la ley levítica, con toda la celebración de los días de fiesta y los días de luna nueva y los sábados, ir a la sinagoga. Ellos eran muy celosos con todo eso y trataban de guardar todo eso al pie de la letra. Pero con todo y eso, Pablo dice que aunque él daba testimonio de que ellos tenían celo de Dios, Pablo dice que su celo no era conforme a ciencia. Su celo, pero no es conforme a ciencia.
A lo que se refiere con eso es que, mire, estaban haciendo todas estas cosas, pero no conforme a la sabiduría y al conocimiento que Dios trajo a través de Cristo Jesús. Estaban como la samaritana, creyendo que en el monte que ellos servían, allí era que Dios se manifestaba. Creyendo que la doctrina que les enseñaba su ley samaritana era la que le enseñaba el camino de Dios. Y Jesús le dijo a la samaritana, ustedes no saben de lo que están hablando. Pero también en esa misma conversación Jesús nos da una sombra de esto que Pablo está diciendo ahora. Que ni en Samaria ni en Jerusalén se iba a servir a Dios de corazón como Dios quería. Así que Jesús estaba dando un aperitivo de esto que Pablo nos estaba enseñando, de que los verdaderos creyentes serían hallados fieles por su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su fe en el hecho de que Él murió en la cruz por ellos. Y entonces dice que no es conforme a ciencia la búsqueda que tienen los judíos de Dios. Ya Cristo había sido revelado, ya Cristo había predicado, ya Cristo había aparecido al hombre, ya Cristo había enseñado su doctrina, ya había predicado el evangelio del reino de Dios, ya todo había sido hecho, incluso morir y resucitar por nosotros. ¿Qué más quedaba por hacer? No quedaba más nada. No quedaba más nada. Así que si tú no buscas a Dios conforme a ciencia, como dice aquí, ¿qué más puedes buscar? Entonces, los que buscan por medio de la ley y de estar obedeciendo la ley, están buscando en vano. Hay una similitud entre el pueblo judío y el pueblo católico de Puerto Rico y de todo el mundo. Pero vamos a enfocarnos en Puerto Rico. Hay una similitud entre ese Israel y el pueblo católico. ¿Por qué? Porque en la religión católica hasta se enseña, o por lo menos se enseñaba hasta hace poco, que usted tenía que ganarse su salvación a través de obras. Y que usted tenía que hacer penitencia. Y que usted tenía que hacer votos. Y que usted tenía que hacer promesas. Y ir cumpliendo con todas esos rigores y con todas esas leyes. ¿Ve? Hasta que llegó el Evangelio y dijo, no, es que tú eres perdonado cuando tú pides perdón a Cristo Jesús por fe. No tienes que azotarte la espalda. No tienes que caminar de rodillas 5 millas y subir las escalinatas en la rodilla pelada. No tienes que hacer estos votos a estos santos y aquel santo por obras para tú alcanzar a Cristo, para alcanzar a Dios. No, solamente cree. ¿Ve? Y era la lucha que Martín Lutero tenía con los católicos de su día, que decían que por las obras buenas es que se iban a salvar.
Y Martín Lutero empieza a dirigirlo directamente al libro de los Romanos y al libro de los Gálatas, diciendo, oigan, no es por obras que ustedes van a ser salvos, es por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, a través de la obra que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, muriendo en nuestro lugar para tomar nuestro pecado y haciéndonos justos, cuando nosotros creemos en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros recibimos al Espíritu Santo, y ese Espíritu que mora en nosotros ahora nos lleva a hacer la voluntad de Dios naturalmente. Porque ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y la ley de Dios está escrita en nuestra alma. Y seguir a Dios es algo que nos nace naturalmente, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Verdad? No me malinterpreten, porque sí hay que hacer morir lo terrenal. Pablo lo dice en Colosenses 3. Sí hay que hacer morir lo terrenal. O sea, se quedan unas cositas pegadas de la carne que quieren seguir aprovechándose de nosotros y quieren seguir guiándonos y llevándonos en el camino en que estábamos. Pero la realidad del asunto es que nosotros podemos ahora, por el Espíritu Santo, hacer morir esas cosas que nos hacen daño. Esas cosas que nos apartan de Dios, como lujuria, como fornicación, como la mentira, como el enojo, como la ira, como todas esas cosas que nos hacen tanto daño, ¿verdad? Nosotros ahora podemos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Conforme a ciencia, conforme al conocimiento que nos da el Señor. Ahora, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí vemos claramente lo que les estaba diciendo. Ignorando la justicia de Dios, que fue la que Cristo nos trajo con su muerte en la cruz, y procurando establecer la suya propia. No, yo voy a establecer mi propia forma de ganarme la salvación. Yo voy a establecer mi propia forma de salvarme. ¿Ves? Eso es lo que estaban pensando. No, yo voy a ser quien establezca qué es correcto y qué no es correcto para yo entonces poder ser salvo y tener vida eterna. No. Ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Verso 4. El fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió toda la ley. Por ende, como Él era limpio en todas las formas posibles, no tenía deudas de pecado delante de Dios. Cuando murió por el culpable, el inocente, nosotros fuimos salvos y Cristo nos redimió. Y Cristo pagó nuestro pecado y nuestro precio. Y ahora, al tercer día de resucitado, ya todas las cosas que tenían que ver con la condenación y con la muerte y con el pecado estaban ahora mirándose bajo una luz diferente, la luz de la redención de Cristo. Ya no estoy sujeto a estas cosas. Ahora, si creo en Cristo, puedo ser libre y puedo ser salvo. ¿Ok? Porque el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. Ahora, no nos equivoquemos con el concepto de creer tampoco, porque Santiago dice claramente que los demonios creen en Dios y los demonios creen en Cristo y tiemblan. Así que creer en esta palabra que estamos leyendo aquí en Romanos 10:4 quiere decir mucho más que simplemente estar consciente de su existencia. Es mucho más que simplemente estar consciente de que Él fue bueno y de que fue a la cruz y allá murió. No. Dice que Él es el fin de la ley y es el principio de nuestra justificación para todos los que creemos. Creer en Dios es creer en su obra. Creer en Dios es creer que esa obra ha sido terminada. Por eso fue que Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: ya lo hice todo. Y si usted busca en la Biblia, usted no va a encontrar esas palabras que dicen ya lo hice todo. Pero cuando Jesús dice las palabras consumado es, lo que está diciendo exactamente es eso. Ya hice todo lo necesario para poder salvar al hombre. ¿Ok? Y todo el que cree es beneficiario de todas esas bendiciones que nos trajo la obra de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Porque la ley de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si tú vives bajo la ley de Moisés, vas a tener que responder conforme a la ley de Moisés. Y todos nos damos cuenta, como el mismo Pablo va a decirlo más adelante, que nadie pudo cumplir la ley completamente. Así que todos cayeron de la gracia de Dios. También lo habíamos estudiado en los capítulos 1 y 2. Que Pablo está diciéndole a la gente, la ley no salva, pero si quieres vivir por la ley, ¿okay? Si te quieres dejar regir por ella, vas a tener que cumplirlas todas para ser perfecto. Y eso es imposible. No se puede cumplir con la ley de Dios sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien. Así que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Señor, guarda y sella estas palabras en nuestro corazón. Que no nos las roben, Señor, las aves del cielo, Dios mío. Que no nos las roben, Señor amado, Dios mío, los ladrones que miran y hurtan, Señor amado. Que no nos las roben, Señor amado, los enemigos de nuestras almas que vienen para robar, matar y destruir, Señor. Que no nos sea robada tu palabra, Padre Santo, sino que la entendamos y la entendamos claramente para gloria de tu nombre, Señor amado. Bendice, Señor amado, esta palabra a nuestros corazones. Pon en nosotros la fuerza, Señor amado, Dios mío, para, Señor, creerla. Y pon en nosotros también la bendición de obedecerla, Señor amado, para llevar mucho fruto en ti, Señor amado, y que ese fruto sea testimonio de que realmente hemos sido salvos por ti, Señor amado, y hemos sido rescatados de nuestro pecado por tu obra en la cruz. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te doy. Gracias, Señor. Amén.